Hola y bienvenidos al podcast del Padre JP, aquí con ustedes el Padre JP. En estos encuentros exploramos ideas que nos vuelan la cabeza para cambiar el mundo y nuestras vidas con la belleza de la verdad. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como padre.jp y en Facebook como Padre JP. Ya estoy también en las principales plataformas de podcast para que nos busquen, sigan y denle a la campanita para no perderse ningún episodio. Espero que que estás a punto de empezar, también te vuele la cabeza. Hola amigos, aquí estamos de regreso con este tercer episodio de una serie que espero que para ustedes sea igual de apasionante como lo es para mí. Esa serie de autodestrucción versus plenitud. Y aquí hemos ya hablado en el primer episodio qué es el pecado. Y espero que haya sido un episodio donde tú hayas encontrado muchas respuestas o hayas visto el pecado de una manera totalmente diferente de lo que sueles ver. Que no sea simplemente un pecado desde el punto de vista de una ley subjetiva, una cosa totalmente aleatoria, sino que hemos estado ahondando en la realidad del pecado como una cosa que me hace daño, como una cosa que me destruye desde adentro, como es esa enfermedad del alma que me quita la salud que significaría esa capacidad de vivir con todo el amor, la gracia, la alegría, el entusiasmo que Dios ha soñado para mí. Y después en el segundo episodio hablamos de dónde viene el pecado. Hablamos desde la concupiscencia, explicamos que no es que nuestra naturaleza está mala, o es mala, sino que más bien está tocada por ese pecado. Y también hicimos un pequeño recorrido, ¿no? Vimos también cómo esos pecados relacionados a los 10 mandamientos, por ejemplo, pues son los 10 mandamientos son el manual de instrucciones de la vida. Y cuando lo dejamos, cuando lo abandonamos, justamente lo que pasa es eso, o sea, empezamos a destruirnos. El camino contrario es el camino de la plenitud, es el camino que me lleva a esa mejor versión de mí mismo. Y entonces platicábamos también de ese background que el pecado puede tener, de evento, herida, ¿no? Cosas del pasado que pues redundan hoy en un presente donde tomo decisiones equivocadas, donde parto desde una actitud equivocada, desde una posición equivocada para leer la vida. Y es ahí donde entrábamos y mencionamos el tema de la orfandad, como siendo la batalla de las batallas y la peor parte, realmente la peor cosa del pecado. O sea, el demonio al final de cuentas no le importa, repito, en qué pecado caes, sino que vivas como huérfano. Y es de eso que me gustaría partir de ahí en el episodio de hoy. Porque, y por eso se va a llamar la verdadera batalla. Quiero ahondar en lo que eso significa. Porque es muy fácil que nosotros construyamos una vida espiritual, construyamos un camino de vida cristiana donde ni nos damos cuenta qué es lo que el demonio realmente está intentando hacer en mí por un lado, o sea, cómo es que funcionan las estrategias del demonio, y por otro, qué es lo que yo tengo que hacer, o sea, qué me toca a mí, qué es lo que me corresponde, qué es lo que Dios espera de mí, cómo colaborar con la acción de Dios. Es curioso porque en todos estos episodios me voy dando cuenta lo mucho que he sido beneficiado, lo mucho que he sido yo, pues realmente privilegiado de contar con grandísimos directores espirituales, porque yo creo que si ellos escucharan mi podcast, no creo que ninguno lo está haciendo, pero si alguno de ellos lo llegaran a escuchar, dirían, hey, estás robando ideas mías, ¿no? Porque efectivamente son cosas que me han enseñado, que yo he tenido la gracia, como digo, de tener grandes mentores en ese camino de la vida espiritual. Por eso, aprovecho para hacer ese anuncio, por así decirlo, ¿no? Si tú no tienes director espiritual, estás escuchando este podcast y probablemente algunos de otros contenidos que he producido aquí, que con frecuencia yo estoy pensando en un católico que justo está queriendo transformar su vida, una persona que está queriendo volver a acercarse a Dios, una persona que está queriendo dar el siguiente paso de su vida espiritual incluso, que puede ser ese paso de salto de una vida normalita, mediocre, sin gran esfuerzo, a una búsqueda sincera de la santidad. O sea, tienes que buscar dirección espiritual. Tienes que buscar dirección espiritual. O sea, los santos han sido constantes en decir eso, o sea, la importancia de una dirección espiritual, porque tú solo, o sea, yo solo, muchas veces me voy a topar con pared, muchas veces voy a llegar a un límite natural de que pues, ya no puedo crecer más, ya no logro crecer más, ya no sé cuál es el siguiente paso en esa aventura, cuál es el siguiente horizonte en este mapa. Entonces, ese anuncio creo que es muy importante para ti que estás comprometido en transformar tu vida espiritual. Bueno, regresando al tema de la gran batalla, que es esa orfandad, ¿no? Em, ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el siguiente. Por un lado, yo había explicado el pecado previamente como una cosa que me hace daño. Ahora, también, a lo mejor ni mis directores espirituales están escuchando, pero mucho menos mis profesores de teología, porque alguno escucharía eso y decir, oye, qué manera tan egoísta, tan imanentista, tan
tan, no sé, como según la peor versión de la cultura moderna individualista estás presentando esto, ¿no? O sea, el pecado no es solo una cosa que me afecta a mí, eso sería una visión muy corta. Justamente el punto del pecado como una experiencia relacional. Y es una relación en varios sentidos, ¿sí? El pecado me afecta a mi relación conmigo mismo, afecta a mi relación con los demás y afecta a mi relación con Dios. En ese orden, tal vez en cuanto a lo último siendo lo peor y lo más importante a la vez que tenemos que poner atención para transformar nuestra vida espiritual. ¿Qué significa eso? O sea, repito, ahí es donde esa batalla de las batallas, que es el entendimiento de un pecado que rompe la relación con Dios, o sea, que hiere mi relación de Dios Padre, con Dios Padre, y que por lo tanto me hace creerme huérfano y vivir como huérfano. Ahora, vamos a darle un poco de estructura a esto, porque si no, el padre JP aquí nada más empieza a decir un montón de cosas raras y tú no entiendes lo que estoy diciendo. Vamos por partes. Vamos a empezar por la fragmentación de mí mismo. De hecho, hay un episodio previo ahí donde hablo sobre, que así se llama La Conversión, de la primera temporada del podcast, que fue un retiro que di a mis hermanas consagradas del Reino Christi, donde les explicaba los dos grandes verbos que la Biblia usa para la conversión, ¿no? El metanoien y el epistrefin. Los dos verbos de conversión en la Biblia pues se refieren a dos movimientos, ¿no? El epistrefin es un movimiento circular y el metanoien es como una especie de movimiento ascendente, em, vertical, ¿no? Y entonces el epistrefing lo que genera es, en esa circularidad, es esa capacidad de volverme sobre mí mismo y perfeccionarme y unificarme, integrar todas esas partes de esas realidades. El pecado original lo que hizo fue romperme y fragmentarme. Por eso cada vez que sucede un pecado en mi vida, pues vuelvo a romperme. Es como si agarrara un hueso. em, que ya está roto o que está apenas como volviendo a cicatrizarse, ¿no? Imagínense ahí después de estar con un yeso por tanto tiempo. Yo tuve que usar un yeso en mi brazo izquierdo cuando era chiquito, porque jugando fútbol con mi hermano, que es 6 años más grande que yo, pues me echó un balonazo, yo estaba de portero, fui para el balón y moví mal el brazo y, ¡pum! Y sentí algo, ¿no? Y empecé a llorar, empecé a quejarme, yo tenía como, no sé, 7, 8 años, y mi hermano me decía pues, ay, qué va, ni fue tan fuerte, ¿cómo crees? Que no sé qué, deja de llorar y así, ¿no? Hasta que llegó mi mamá y me vio y dijo, no, no, a ver, vamos a llevarte al doctor a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y efectivamente mi brazo estaba roto. Imagínate, estás con yeso un buen rato y apenas te quitan el yeso, o sea, el hueso ya de alguna manera agarró, ya otra vez se volvió a unificar y tal, pero todavía está medio frágil y llegas y ¡paz! Otro golpazo ahí, pues obvio se vuelve a fracturar, ¿no? Eso es lo que hacemos con cada pecado. Nuestra naturaleza, tocada por la gracia, que recibe la bendición de Dios en el bautismo, en la confesión, en la Eucaristía, en nuestro trabajo, en nuestra cesis espiritual, se va fortaleciendo y va creciendo, y cada vez que volvemos a pecar es ¡paz! Otra vez sobre esa fractura, ¿no? Y volvemos a fragmentarnos. Entonces, si quieres saber más de esa integración que la vida espiritual hace en nosotros, busca ese capítulo previo sobre la conversión. Luego, el pecado entonces afecta mi relación con los demás. Evidentemente, o sea, eso es tal vez una de las cosas más fáciles de entender, ¿no? O sea, sea porque en un momento de enojo que simplemente pierdo el control, en un momento de lujuria, donde cruzo las líneas con otra persona, en un momento de, qué sé yo, de avaricia, donde empiezo a atropellar la gente de mi trabajo porque quiero el puesto de arriba, ¿no? O sea, como que es muy fácil ver cómo el pecado afecta a los demás. Aquí San Juan Pablo II dice una cosa interesante, que de la misma manera que existe una comunión de la santidad, o sea, creo que lo dice al revés, pero bueno, también existe una comunión en el pecado. O sea, lo que él quiere decir es, tanto la santidad como la gracia, o sea, la santidad y la gracia, como el pecado, ambas cosas son realidades que se comparten, que las vivimos todos juntos. Nunca un pecado es solo individual. La iglesia primitiva lo tenía muy claro. O sea, por ejemplo, la confesión como nosotros la vivimos hoy fue un desarrollo posterior del entendimiento de esa realidad en la fe cristiana. Si no me equivoco, como por el siglo 6, 7. Antes de eso, las penitencias eran penitencias públicas, ¿sí? ¿Por qué? Ah, porque querían humillar a la gente, porque tenían un especial gozo y gusto de hacer que la gente sufriera. No. O sea, el punto aquí es que cuando yo peco, yo rompo la comunidad. Yo rompo el cuerpo de Cristo. Eso es
fuertísimo, ¿sí? Porque no es, o sea, Cristo dice en el Evangelio de San Juan que todos sean uno, Padre. O sea, su anhelo de que lleguemos todos a ser uno, que todos los rebaños se unan bajo el mismo pastor, que todos seamos sus ovejas que escuchen y conocen a su voz. Cristo sueña para eso, pues Cristo se muere en la cruz para eso. Esta simbología de que no se rasga su túnica cuando Cristo se muere, que los soldados reparten su ropa, pero su túnica no se rasga, ¿no? Ese es el ejemplo de la túnica de la iglesia, ¿no? Es la misma red de Pedro que cuando arrastra los peces en Juan 21 y los saca del lago, eran tantos, pero no se rompe la red, ¿no? En esa pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo, para unirnos como hermanos, para recordarnos que somos hermanos en Cristo. Qué fuerte, ¿no? Que el Antiguo Testamento desde el mero inicio, o sea, después de Adán y Eva, el primer pecado fuerte que nosotros narramos y que nosotros vemos es el pecado de Caín que mata a Abel. Es el fratricidio. Un poquito después, del mismo libro de Génesis, tenemos la historia de los hermanos de José que lo abandonan. O sea, es esta tentación constante del ser humano de volcarse tanto sobre sí mismo, de preocuparse tanto por sus preocupaciones, valga la redundancia, ¿verdad? Preocuparse tanto por sus cosas que se olvida por completo del hermano y del prójimo. Entonces el pecado siempre es una ruptura. No, padre, pero es que ese pecado lo hice yo solo en mi cuarto y que nadie vio debajo de la sábana. Eh, Fue solo un pecado de pensamiento, pero rompe de todos modos. O sea, la lujuria, aunque sea un acto de masturbación, un acto de pornografía, que supuestamente no tiene impacto en nadie, claro que tiene, porque después la manera que tú miras a la mujer es diferente. La manera que tú miras al hombre es diferente. Fue un pecado nada más de cabeza, ¿no? Yo nada más juzgué a una persona aquí dentro, pero no hice nada. Yo siempre doy ese ejemplo. O sea, si tú estás todo el día pensando, recordando la pelea que tuviste con tu mamá, ¿no? Todo el día estás duro y dale de que no, es que ayer mi mamá, ¿cómo puede ser? Es que injusta, no, es que. Y vas como haciendo esa película en tu cabeza, ¿no? Llegas del trabajo, de la escuela y ves a tu mamá en tu casa, ¿cómo reaccionas? ¿Crees que vas a reaccionar con, ay, mamita linda, qué hermosa? No, obvio no. Estuviste cultivando pólvora, estuviste acumulando pólvora en tu cabeza todo el tiempo. Apenas pueda, ¡puf!, explota, ¿no? Entonces, el pecado es una realidad relacional que nos rompe del prójimo, que nos quita la comunión. Recuerden, fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, de un Dios trinitario, de un Dios que dijo, hagamos el hombre, de un Dios que nos sueña que seamos uno. Eso es muy fuerte. O sea, les cuento una experiencia personal. Yo en alguna ocasión estaba como muy peleado con otro sacerdote de mi comunidad, no en este que estoy ahora, en otra ocasión, en otro lado. Em, y no, más bien, no era un sacerdote de mi comunidad, de hecho. Fui a un retiro, eso era, fui a un retiro donde estaba un sacerdote con el cual yo me llevaba muy mal. Me había herido muchísimo, había hecho unas cosas que me costaban mucho, o sea, me había realmente quemado en diversas circunstancias y lugares. Y, esos ejercicios espirituales, el director nos invitaba a concelebrar todos los días. La concelebración, alguna vez alguien me ha preguntado, o sea, padre, pues no estaría mejor que cada sacerdote celebrara en un lugar, hay tanta necesidad en el mundo, ¿no? Pero la concelebración, son varios sacerdotes celebrando una misa, pues representa justamente esa unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia que se reúne para celebrar la alegría, la victoria de Cristo. Entonces, yo me acuerdo que celebrar con esa persona me costaba mucho. Y sin embargo, mi trabajo interior y el esfuerzo de mi corazón era, no quiero romper el cuerpo de Cristo. No quiero romper el cuerpo de Cristo. O sea, aunque en la misa ni le estoy hablando, aunque él estaba puesto del otro lado de la capilla y yo aquí, para mí era como, ok, eso es todo lo que le puedo enseñar en mi fragilidad en este momento, pero es lo que puedo hacer para intentar restaurar esa relación, intentar restaurar o al menos mitigar un poco lo que el pecado intenta hacer de esa ruptura en el corazón de la iglesia y en nuestro interior, ¿no? Entonces, estamos hablando del pecado, la batalla de las batallas, y hemos hablado del pecado como realidad relacional, uno, conmigo mismo, dos, con el prójimo. Pero ahora hay el tercer lugar, el tercer nivel, que es el mucho más profundo, que es efectivamente la relación con Dios Padre, con Dios, y que nos lleva a vivir como huérfanos. En esa instancia sucede algo muy curioso, donde el pecado se vuelve como una opción interesante que me atrae, que me llama la atención, y la vivencia de lo que me pide Dios se vuelve como lo malo, lo feo, el drama, la esclavitud, ¿no? O sea, es un poco la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se va de la casa del padre. ¿Por qué? Porque después de un cierto tiempo empieza a ver la casa del padre como una prisión.
Ya no es capaz de recibir las indicaciones del Padre, las sugerencias del Padre, como algo que viene de su amor, sino que empieza a estar en ese contraste, en ese sufrimiento de que, pues es que yo no puedo estar aquí. Y entonces el pecado se vuelve como una atracción, como una cosa buena. Y el hecho que Dios me dice, no comas de ese árbol, no hagas esta cosa, aquí están los 10 mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, parece que, oh, me está recortando la libertad, me está quitando mi verdadero yo. Y es ahí donde nace una cosa muy interesante, donde, a ver si logro explicar, que tengo cosas muy interesantes en mi cabeza, o sea, que me apasionan mucho y que quiero compartir contigo. Pero pasa algo muy curioso, porque cuando empiezas a entrar en ese dilema entre el pecado como una cosa que que es lo bueno, porque no lo puedo, que, o sea, y te apegas a eso, y empiezas a ver a Dios como un tirano, como uno que te restringe. Fácilmente, cuando pecas, viene después una experiencia que con mucha frecuencia todos la tenemos, que es la culpa, la experiencia, el sentimiento de culpa. ¿Por qué esto es importante? Yo lo aprendí justo de este sacerdote que mencionaba muchas veces, don Fabio Rossini, sacerdote italiano, romano, que me ha enseñado demasiadas cosas. O sea, ha sido realmente la persona que ha impactado más mi vida espiritual, pastoral, sacerdotal, en todos sentidos. Y él dice eso, la culpa nunca viene de Dios, la culpa viene del demonio. ¿Por qué? Porque justamente lo que la culpa hace es mirar al, o sea, como con enojo hacia Dios Padre y decir, ¿por qué no puedo eso? O sea, ¿por qué eso que lo viví, cometí este pecado y sabe tan rico en mi boca, ¿no? Sabe tan rico en mis sentimientos, en mi cuerpo, en mi sensualidad, ¿por qué no lo puedo tener? Entonces entra esa culpa que es la voz del demonio que puede susurrar diversas cosas, que puede susurrar desde el, ¿ya viste? Te había dicho que no podías porque intentaste. O fíjate que Dios te está quitando eso. ¡Qué horror! ¡Qué malo es Dios! ¿Es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún fruto del árbol? No. O sea, como que empiezan esas sugestiones demoníacas que lo que van haciendo es matando la relación con Dios, donde fácilmente después del pecado, ese sentimiento de culpa me termina haciendo enojarme con Dios y rebelarme contra Dios. A veces nosotros pensamos, no, pero es que la culpa tiene pues un servicio a nuestra conciencia, ¿no? Porque, o sea, es como un reclamo. No, 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 es diferente. La culpa y la conciencia son dos cosas diferentes. La conciencia es esa voz en mi interior, instruida por la ley natural y también por la formación que nosotros tenemos que comprometernos en hacer, instruidos por las verdades objetivas de la iglesia, mucho más allá de mi subjetividad, de lo que yo creo que está bien, ¿no? La conciencia tiene esa capacidad de decirme, oye, dice, algún santo por ahí dice que la conciencia es la voz de Dios que nos habla, ¿no? En nuestro corazón. Es Dios que nos está diciendo, oye, fuiste llamado para mí, fuiste hecho para mí. Yo te estoy llamando. Ven a mí, regresa a mí. Eres mi hijo. Vive como mi hijo. Esta no es la vida que yo he diseñado para ti. Y entonces la conciencia, de alguna manera, te reprende, te corrige, pero te llena de esperanza. Te recuerda quién eres, te levanta, te anima, te estimula. Es un llamado a aquello que tú sabes que puedes vivir. Es como un recuerdo del sueño de Dios para ti. Es lo que pasa con el hijo pródigo cuando está lejos de la casa, entra dentro de sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa? En la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen de comer. O sea, en la casa de mi padre es un recuerdo de la paternidad, es un recuerdo de la casa del padre, es un recuerdo de la vida en la casa del padre, es un recuerdo de quién soy. Entonces, la conciencia es un lugar donde Dios actúa de manera sacralísima, no sé si se hace en español, pero de manera extremadamente sagrada, y, y es donde vivimos una experiencia que solo Dios es capaz de darnos, de verdad, que es la experiencia de la claridad sobre mi pecado, por lo tanto, de la verdad, a la mano de la misericordia. De la mano de la misericordia, donde verdad y misericordia no están peleados, donde yo siento profundamente, esto está mal, me he equivocado, veo la verdad, pero me siento abrazado por Dios, me siento amado por Él.
No es como nosotros humanos muchas veces cuando intentamos mostrar la verdad en la vida de la gente, ¿qué es lo que hacemos? Les montamos el dedo, les peleamos, les humillamos, les exponemos públicamente, balconeamos, hacemos bullying, lo que sea. Los exponemos en redes sociales, los quemamos. Y eso es como nosotros hacemos o intentamos hacer, mostrar la verdad en la vida de la gente. Y es totalmente peleado con la misericordia. Mientras Jesús no. Ese Evangelio de San Juan, que mientras estoy grabando eso fue el Evangelio del domingo pasado de Cuaresma. Ese Evangelio de San Juan capítulo 8, donde Jesús se encuentra con esa mujer en el templo, mujer pecadora, mujer adúltera, en flagrante adulterio, dice el texto. Los fariseos traen a esa mujer a Jesús y le preguntan, le ponen ese dilema: ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer la ley de Moisés que dice que la apedremos o vas a hacer otra cosa? Y Jesús empieza a escribir en el piso, ¿no? O sea, como que, no sé, habrá sido un momento de terapia, decir, ay, soy mi padre y los quiero matar, o tal vez fue simplemente un momento de que cómo me encantaría poder escribir en el corazón de cada uno de ellos mi ley, ¿no? Como estaba prometido por el profeta Jeremías en el capítulo 31. Y al final, o sea, además de la frase así, ¿no? Lapidaria de Jesús de que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, o sea, menudo tapa de guante blanco se les dio. Al final le dice a la mujer, mujer, ¿alguien te ha condenado? Ella levanta la cabeza, ve que no hay nadie, dice, no, Señor, nadie. Y Jesús contesta, yo tampoco te condeno. Que, o sea, es que de verdad nuestro Dios es fascinante. Yo tampoco te condeno. Esa mujer había sido agarrada en flagrante adulterio, o sea, un señor pecado, ¿no? Traicionando, destruyendo a su familia, el pecado en realidad relacional. Una mujer que estaba destruyéndose a sí misma, su propia dignidad, que ya no la conocía, que destruye la relación consigo misma. Y Jesús dice, yo tampoco te condeno. Pero fíjense lo que dice después. Ve y no peques más. Eso es espectacular. Es la verdad y la misericordia. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Eso es tremendamente importante, porque es ese es el movimiento de la conciencia que Dios nos hace, que Dios nos permite experimentar. Misericordia y verdad, a diferencia de la culpa. La culpa, repito, nos pone en esa clave de lectura donde Dios me quita algo que es necesario para mi felicidad y que yo no puedo vivir sin eso. Y entonces me enojo con Dios, me desespero con Dios, pierdo la esperanza en Dios, pierdo la confianza de que Él es mi Padre, de que Él me quiere, de que Él me guía. Y eso sí que es un serio problema. Esa sí que es la batalla espiritual. Eso sí que es el momento donde tocamos más hondo y nos ahogamos en la oscuridad de la tentación y de la batalla de mi interior o del naufragio de mi alma realmente, cuando entro en esa orfandad. Por eso me gusta reflexionar sobre él, porque además de esta serie se llama Autodestrucción o versus plenitud, entonces también tenemos que hablar de la plenitud, ¿no? No solo del pecado, pero aquí el punto es esta autodestrucción de la culpa, a la cual la culpa nos estimula y nos lleva tiene su contraste en aprender a vivir en la relación con un Dios que es Padre y al cual yo acudo, yo miro como Padre. Y entonces también empiezo a ver el pecado desde otra perspectiva. No como esa cosa buenísima que Dios me quita y me priva, sino que más bien la vida, y esa es la frase que me encanta decir aquí, es la vida que me lleva al cielo es la mejor vida. Esta frase os voy a contar la anécdota, porque fue una ocasión de una persona muy conflictuada delante de una decisión que estaba tomando. Me pregunta, padre, si yo tomo esta decisión, ¿voy a ir al infierno? Y yo, mega súper partido y roto por dentro, porque yo diciendo, o sea, no le puedo decir, no le puedo fingir que lo que ella está haciendo no es daño, que esa persona está haciendo no es un daño para ella misma. Uno. Dos, tampoco puedo yo omitir mi rol como sacerdote y como, por lo tanto, formador de conciencia, según la doctrina de la iglesia, ¿no? A la cual está siendo abandonada y herida, a la cual está siendo abandonada y herida en esta decisión de esa persona concretamente. Y entonces, o sea, el Espíritu Santo es increíble, es demasiado bueno. Y me suscitó esa frase en mi corazón. Y son de esas cosas que cuando yo digo a las personas, además de agradecer a Dios, decir, Señor, gracias porque me sacaste de un gran problema,
Después me quedo meditando en eso, porque de verdad es como si el Espíritu Santo me hiciera la prédica, ¿sabes? De que me mandó me hizo el retiro y me dio contenido para mis meditaciones. Y lo que le contesté a esa persona fue eso: la vida que te lleva al cielo es la mejor vida. En vez de vivir evitando el pecado porque tengo miedo del infierno, ¿por qué no vivo mirando hacia el cielo? Y entendiendo que este Dios que es Padre no me está privando de algo esencial cuando me dice que no peque. No está dándome diciendo, mira, aquí está las imágenes pornográficas de redes sociales, pero no puedes. O sea, no es ese Dios que está haciendo así, que está actuando así en mi vida, sino que más bien es ese Dios que te está diciendo, oye, mírame a mí, mira al cielo, mira la vida que para la cual yo te creé. Sueña lo grande como yo sueño lo grande para ti y vive esa vida que te lleva al cielo, porque esa va a ser la mejor vida. Porque cuando vives con la mirada puesta en el cielo, cada cosa de esta tierra gana sentido, gana razón de ser. La esperanza siempre es más fuerte. Cuando vives la vida que te lleva al cielo, las virtudes florecen y entonces te das cuenta que fuiste hecha para esa plenitud. Te das cuenta que el poder de Dios que habita en ti viene hacia afuera. El otro día platicaba con una pareja y de verdad, es que no saben ustedes la gozada que es el sacerdote y la bendición que es acompañar a la gente, pero acompañaba una pareja que ha vivido una conversión espectacular respecto de la castidad en su noviazgo, ¿no? Y aquí aprovecho para decir que si no entiendes nada de eso de esa castidad y sexo y te saca de onda cada vez que lo menciono, pues escucha la serie que teníamos sobre sexualidad hace unos meses ahí en el podcast de la primera temporada. Pero ellos se daban cuenta de que es que desde que empezamos a vivir la castidad, nos amamos más, nos queremos más y anhelamos más el matrimonio y anhelamos más vernos y encontrarnos y querernos y platicar y compartir toda nuestra alma. Y sentimos que se nos quema el cuerpo y el alma porque queremos fusionarnos y ser una sola cosa, ¿no? Y decían, es que ¿cómo puede ser, padre? ¿Qué hacemos con tanta energía, con tanta fuerza, con tantas ganas, con tanto deseo de amar? Y otra vez el Espíritu Santo, que es maravilloso, me permitía compartir con ellos esa reflexión de decir, imagínate haberte casado sin haberte dado cuenta de todo ese potencial que tienes, esa energía, esas ganas de amar, de entregarte, de ser una sola carne. O sea, imagínate de lo que te hubieras perdido, de darte cuenta del potencial de amor que tiene tu corazón, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios te ha soñado para que ames como Él ama. No, es que de verdad, qué triste vivir sin esa conciencia de lo que te hubieras perdido. Entonces la vida que te lleva al cielo es la mejor vida. Por más que parezca llena de sacrificios y de dolores, y evidentemente va a haber también momentos de dolor, momentos de purificación, de que, me cuesta, de que decir la verdad, ¿no? Octavo mandamiento, no mentirás. A veces parece una cosa como tan ridícula, tan pequeñita. Y no, o sea, decir la verdad a veces implica, pues eso, enfrentarte con cosas que, mejor me las ahorro, ¿no? Hay un experto en parejas allá de Brasil que dice que la principal razón de divorcios en Brasil es la traición financiera, ¿no? O sea, no es la traición física amorosa, sino que es justamente, o sea, esos pequeños engaños que luego se vuelven grandes y luego te enteras que mi pareja está súper endeudada y no supiste, o que tenía todo ese dinero guardado y no está compartiendo con la familia, en fin, la mentira, ¿no? Pues voy permitiendo faltas a la verdad. Y cuando enfrento la verdad, cuando digo la verdad, cuando pronuncio y reconozco las cosas como son, o sea, qué duro puede ser. Se me complica tanto, tantas peleas pequeñas o grandes que se me van a presentar, ¿no? No va a ser fácil. Pero Jordan Peterson dice eso. O sea, el resultado de cuando dices la verdad es siempre el mejor resultado. Porque si dices la mentira, te empiezas a enredar, tu vida se empieza a complicar, empiezas a romper la relación con las demás personas, pones en juego la confianza de una relación, por ejemplo, de pareja, matrimonial, intrafamiliar. Tanta cosa que se juega ahí. Es mucho mejor decir la verdad y enfrentar las consecuencias que vivir en la mentira. Y nosotros preferimos tanto la mentira que luego preferimos la mentira verbal, preferimos la mentira mental donde me intento engañar a mí mismo que no pasa nada. Prefiero la mentira en las redes sociales para engañar a todo el mundo y fingir que mi vida es perfecta. Prefiero la mentira en mi lenguaje corporal, en una audiencia sexual que no está abierta a la vida. Prefiero la mentira de tantas maneras y me voy habituando a una mentira. Jesucristo dice en el Evangelio, la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y entonces, la vida que te lleva al cielo es la mejor vida. Tatúalo en tu corazón, convéncete de eso. Y con eso vamos cerrando este
tercer capítulo de la serie Autodestrucción versus Plenitud, donde partimos de ese punto que había quedado abierto del episodio pasado, de la orfandad, que es la batalla de las batallas, la verdadera batalla espiritual. Hablábamos de cómo el pecado, por lo tanto, en esa clave, a la luz de lo que ya habíamos mencionado de la orfandad, es una realidad relacional que rompe mi relación conmigo mismo, con el prójimo, con Dios. Y en ese estatus, en ese momento de orfandad, me hace experimentar la culpa, que termina siendo un meterle leña a ese fuego del odio, del enojo con Dios, del contraste con un Dios que parece tirano, que me dice que no haga, que no puedo, que no debo de hacer. A diferencia de lo que es la conciencia, que me muestra verdad con misericordia y me llena de esperanza hacia el futuro. Y por eso podemos tener la certeza de que vivir de cara al cielo es la mejor opción que podemos tomar, que nunca nos vamos a arrepentir de seguir los mandamientos de Dios y de vivir con ilusión, con amor, lo que Dios nos pide, porque la vida que nos lleva al cielo es la mejor vida. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast del Padre JP. Es una gozada ir explorando contigo la belleza de la verdad. Si los disfrutaste, sigue el perfil del podcast en la plataforma que más te guste y comparte con tus amigos. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de nada. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como Padre JP. Y en la descripción está mi link de Patreon. Agradezco desde ya tu generosidad en patrocinar este trabajo y ayudar a que el mundo se prenda en fuego con la revolución del amor. Dios te bendiga y recuerda, sigue siendo audaz en tu mente y en tu corazón.